Hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos a una catequesis más de formación social que les ofrece la Comisión Diocesana para la Pastoral Social en la Diócesis de Ecatepec. En esta ocasión me toca a mí compartir con ustedes el tema del día de hoy, que es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Entonces, bueno, vamos a compartir con ustedes las diapositivas para que podamos tener seguimiento, un seguimiento más sencillo, ¿verdad? Para que podamos comprender de una manera mejor este tema, ¿ok? Bien, como les decía, es el tema número 7, que se llama La Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Estamos en el nivel miembros de la Iglesia. ¿Verdad? Ok. Entonces, bueno, vamos a pasar a las diapositivas en pantalla completa para que podamos seguirlas, ¿verdad? Ok, bien. Tenemos que los objetivos de este tema son, más bien, reflexionar en el misterio de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Reconocer que todos los cristianos estamos llamados a asemejarnos a Cristo, cabeza de la Iglesia, y asumir las consecuencias para la vida fraterna y comunitaria que se derivan del hecho de ser Iglesia, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bueno, decíamos que estamos en este nivel que se llama miembros de la Iglesia, en donde, como vemos, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la cabeza y la Iglesia, que somos todos y cada uno de los bautizados, vamos a ser el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión nos toca reflexionar acerca de este misterio de la Iglesia como ese cuerpo místico de Cristo. También el reconocer que somos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, eh, no somos, tenemos que tratar de asemejarnos a nuestra cabeza que es Cristo. Y bueno, también es el asumir las consecuencias para la vida fraterna y comunitaria que se derivan del hecho de ser iglesia, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que quienes constituimos el cuerpo místico de Cristo vamos a ser miembros de dicho cuerpo y vamos a tener diferentes funciones, pero cada uno de nosotros es importante. Bien. En cuanto a la palabra que va a iluminar el tema de hoy, tenemos la primera carta a los Corintios y también, bueno, en el capítulo 12, versículos 12 y 13, y también en la primera carta a los Corintios, pero el capítulo 10, versículos 16 y 17. El primer texto nos dice: del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo, y también todos participamos del mismo espíritu. El siguiente texto nos dice: el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso participación de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso participación del cuerpo de Cristo? Pues si el pan es uno solo y todos compartimos ese único pan, todos formamos un solo cuerpo. Bueno, estas, ¿verdad? Son palabras de San Pablo en donde se nos dice, ¿verdad? Y se nos invita a que formemos ese cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo místico de Cristo, en donde, como decíamos hace un momento, todos y cada uno de nuestros miembros vamos a tener diferentes circunstancias, diferentes manifestaciones, vamos a tener diferente participación dentro de este cuerpo místico, pero bueno, somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y esa gracia la hemos recibido del bautismo. Entonces, bueno, pues dice aquí, ¿verdad? Que todos también, bueno, debemos de compartir, ¿verdad? Dice aquí esa fraternidad a través de lo que nos dice del pan, ¿verdad? Porque, bueno, somos un solo cuerpo. Ya entrando en el tema, ¿verdad? Tenemos que formamos un solo cuerpo. Dice: por el bautismo hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo.
por la acción del Espíritu Santo. Por la Eucaristía participamos de ese mismo cuerpo de Cristo. En una palabra, por el bautismo y la Eucaristía, todos formamos un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces así es, ¿no? Sabemos que gracias a ese bautismo que hemos recibido, vamos a formar parte de este cuerpo, ¿verdad? Y bueno, y a través de la Eucaristía participamos de ese cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a iniciar en esta reflexión acerca de que como iglesia somos el cuerpo místico de Cristo. Y justamente el título del punto número 2 es ese, la iglesia cuerpo místico de Cristo. Y dice, a sus hermanos congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándole su espíritu. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos de un modo arcano, pero real. Esto lo encontramos, lo que acabamos de leer, en la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su numeral 7, ¿verdad? Para hacernos comprender de un modo más sencillo esto de que somos cuerpo místico de Cristo. El número 3 nos habla acerca de que Cristo es la cabeza de este cuerpo, ¿verdad? Y decimos que por definición la cabeza de este cuerpo es Cristo. Y la carta a los Efesios nos los dice de este modo. Todo lo ha puesto Dios bajo los pies de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y por lo mismo plenitud del que llena totalmente el universo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Siendo nuestro Señor Jesucristo el primogénito de nuestro Creador, Dios lo ha constituido cabeza suprema de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia es ese cuerpo, ¿verdad? Y entonces, bueno, nuestro Señor Jesucristo tiene la plenitud del que llena totalmente el universo. El siguiente numeral de este tema nos dice, unidad de la cabeza y los miembros. Pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Aquí vemos cómo es que con esta imagen se define no solamente la unidad indisoluble, íntima y profunda entre el Señor Jesús y su iglesia, sino también la naturaleza material de la misma, en la que se engendran y nacen los hijos adoptivos de Dios por la acción fecundante del Espíritu. Aquí entonces nos van a manejar en esta carta a los Efesios esta imagen de la iglesia y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como es cabeza del cuerpo místico, así también nos lo van a poner en una imagen de marido y mujer, ¿verdad? En donde el marido, que es la cabeza, va a ser Cristo y la mujer va a ser, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Entonces aquí nos hacen esta imagen de esa unión indisoluble que nos dice aquí en la que se engendran y nacen los hijos adoptivos de Dios por la acción fecundante del Espíritu. El número 5 nos dice, el cristiano, miembro del cuerpo de Cristo. Es necesario que todos los miembros se hagan conformes a Él hasta el extremo de que Cristo quede formado en ellos. Por eso somos incorporados a los misterios de su vida, configurados con Él, muertos y resucitados con Él, hasta que con Él reinemos. Mientras peregrinamos todavía sobre la tierra, siguiendo de cerca sus pasos en la tribulación y en la persecución, nos asociamos a sus dolores, como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con Él a fin de ser glorificados con Él, ¿verdad? Bueno, este texto, pero también lo encontramos en uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Y como podemos ver, nos hacen referencia a las Sagradas Escrituras en varias de las partes. Pero aquí lo importante que reflexionemos, hermanos, es que, bueno, como dice aquí, el cristiano va a ser miembro de ese cuerpo de Cristo y entonces ha de sufrir con Cristo, ¿verdad? Es lo que Él sufrió durante la cruz. Pero también ha de tener la gloriosa resurrección
que Cristo tuvo al vencer la muerte, ¿verdad? Entonces, de esto también nos habla esta parte, ¿verdad? Que como cuerpo de Cristo vamos a sufrir con Él y vamos a ser glorificados con Él, ¿verdad? El número 6 nos dice identificarnos con Cristo. Y dice, el creyente vive una progresiva identificación con el Señor por el seguimiento fiel y la vivencia de sus misterios en lo cotidiano de la existencia. La identificación se realiza aquí con este mundo y no está libre de la cruz. El cristiano, al asumir el sufrimiento, padece con el mismo Maestro hasta llegar al final de su vida con la esperanza y la plena seguridad de esta realidad. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Esto lo encontramos en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Aquí, hermanos, estamos, bueno, otra vez haciendo referencia a lo que ya decíamos, que como cuerpo de Cristo y si identificándonos con Cristo, bueno, vamos a sufrir con Él, pero vamos a sentir o vamos a glorificarnos con Él, ¿verdad? Esto, hermanos, no quiere decir que en esta vida todo sea sufrimiento, ¿verdad? Dios nos creó, y lo sabemos todos, nos creó por amor, ¿verdad? Y nos creó para que seamos felices, pero la vida, ¿verdad? No es sencilla, ¿verdad? La vida siempre va a tener sus problemáticas. Y es en estos problemas en donde nosotros nos vamos a identificar con Cristo, ¿verdad? Es en estas vicisitudes, en estos sufrimientos que la vida nos presenta, es donde debemos de identificarnos con nuestro Señor y saber que así como Él sufrió, nosotros sufrimos, pero así como Él se glorificó, nosotros también seremos glorificados, ¿verdad? Ok. El número 7 nos dice, el Espíritu Santo vivifica todo el cuerpo. Y bueno, ciertamente, ¿verdad? Lo sabemos, el Espíritu Santo es el santificador, es el vivificador, ¿verdad? Y dice, la transformación que ha de operarse en nosotros está fuera de nuestro alcance sin la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de este cuerpo, que es la iglesia, y de cada uno de nosotros que somos sus miembros, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? Nosotros por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? No podremos, ¿verdad? Tener esa transformación que debe operar en nosotros cuando nos reconocemos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Tenemos que tener siempre la presencia del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el alma de este cuerpo. El número 8 dice, la unidad y diversidad de miembros del cuerpo. Igual que en un cuerpo todos los miembros están unidos en reciprocidad y complementariedad, necesitándose unos a otros, así el cuerpo místico debe vivir en la unidad, aunque haya diversidad de funciones, ¿verdad? Así es, hermanos, y como ya lo decíamos desde el principio de este tema, cada uno de los miembros del cuerpo místico de Cristo va a tener su propia función y va a ser diferente uno del otro, pero todos somos parte de ese mismo cuerpo y entonces debemos de tener esa complementariedad, esa reciprocidad, porque nos necesitamos unos a otros. El número 9 nos habla de la unión con Cristo a la unión entre nosotros, ¿verdad? Y bueno, hemos estado viendo en este tema documentos del Concilio Vaticano II. Aquí también se nos hace referencia, en donde se nos dice que se nos muestra especialmente una eclesiología de comunión. La doctrina de la Iglesia como cuerpo místico nos lleva de la unión íntima con Cristo cabeza a la unión entre nosotros, los que formamos ese cuerpo, y la unión de la actividad de sus miembros. Va de la mano con el punto anterior, hermanos, ¿verdad? Somos diversos, cada uno tiene la función, pero bueno, debemos de caminar unidos y tenemos de caminar unidos entre nosotros, que formamos ese cuerpo, y unidos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es ahí, ¿verdad? Donde tenemos, ¿verdad? Que estar, tener esa unión porque somos un solo cuerpo y debemos de tener esa unión íntima con Cristo, ¿verdad? No nada más entre los miembros que tienen sus funciones. Si no tenemos esa unión con Cristo, bueno, pues entonces no puede funcionar o no podemos funcionar
como cuerpo de Él. Y el último punto, hermanos, nos dice, para creer en el amor. Dice, si no vivimos plenamente la realidad de la iglesia comunión, ¿verdad? Nuestras comunidades seguirán siendo impersonales, sin rostro comunitario, sin la fuerza de la unidad y del amor que en definitiva nos hace crecer. Siempre será necesario recordar lo que dice la carta a los Efesios. A él se debe que todo el cuerpo, bien cohesionado y unido por medio de todos los ligamentos que lo nutren según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo y edificándose a sí mismo en el amor, ¿verdad? Entonces, así es, ¿no? O sea, si no tenemos ese amor entre los miembros que conformamos ese cuerpo místico de Cristo, bueno, pues no vamos a poder avanzar, ¿verdad? Y entonces no vamos a poder ayudar a que se instaure el reino de Dios aquí y ahora, ¿verdad? En nuestra realidad palpable, ¿verdad? Primero tiene que existir ese amor y esa unión entre los miembros del cuerpo místico para que podamos llevar ese mensaje de salvación a los demás, al mundo entero, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice esta cita bíblica que estamos tocando, ¿verdad? En Efesios 4:16. ¿Ok? Bueno, con esto, hermanos, bueno, terminamos este tema, ¿verdad? Que bueno, creo que es edificante, creo que puede servirte mucho, ¿verdad? Para que podamos nosotros, cada uno de nosotros reflexionar cómo estamos viviendo ese ser o si primero, si estamos conscientes de que somos ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, primero. Y segundo, bueno, si lo estamos haciendo como Cristo lo está pidiendo. Y si no, hermanos, bueno, pues hay que recapacitar y hay que transformar las, las situaciones que pudieran estar ocasionando que no funcionemos como ese cuerpo místico de Cristo. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperemos que esta catequesis les sirva para su reflexión en el trabajo apostólico que realizan. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente catequesis que me corresponda a mí compartirles. Y bueno, pues aquí estaremos para la siguiente semana con otra catequesis, con algún otro de nuestros colaboradores que tienen a bien apoyarnos dando las catequesis. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.